Hola, hoy analizaremos las vidas de algunas cortesanas que acabaron en la pobreza. Desde la Venecia del Renacimiento, donde una poetisa cayó en desgracia, hasta una belleza parisina que inspiró muchas obras de arte, estas mujeres vivieron en el esplendor, amaron peligrosamente y terminaron en una ruina desgarradora. Así que acompáñenme mientras exploramos todo esto y mucho más en nuestra primera historia. Regresaremos a la Venecia del siglo XVI. Verónica Franca nació en la clase cittadini en la Venecia del siglo XVI, probablemente en 1546. Era el apogeo de la cultura renacentista veneciana, la época de Tiziano, el mayor pintor y último maestro del estilo renacentista. En Europa, la familia de Franco se movía en los círculos cortesanos, donde Tiziano y otros eran celebrados. Los cittadini eran la clase media alta de la ciudad que proporcionaba burócratas y magistrados para la compleja burocracia de la República. La madre de Franco era una cortesana llamada Paola Fracassa, la cortigiana onezza, que significa una cortesana honrada. Eran prostitutas, pero mujeres cultas con pocos clientes. En la Venecia del Renacimiento tardío, solían ser políticos, magistrados y comerciantes prósperos. Muchas de estas cortesanas sabían tocar instrumentos, eran alfabetizadas y cultas, y conversaban sobre poesía, literatura y arte con sus clientes. Contrastaban con otras prostitutas cerca del puente de Rialto en Venecia, que tenían clientes menos exigentes. La posición de una cortesana honrada no era algo inusual, y había muchas cortesanas en las cortes reales de las monarquías europeas y alrededor de los centros gubernamentales de ciudades-estado como Venecia, Milán y Florencia. A lo largo del periodo moderno temprano, Verónica aprendió de su madre las habilidades de una cortesana siendo adolescente. Sin embargo, probó el matrimonio por poco tiempo. Y a principios de los años 60, cuando aún no tenía más de 16 o 17 años, se casó con Paolo Panizza, un médico de la ciudad. Esta fue una unión arreglada, una que Franco, evidentemente, no aceptó bien. Por eso, hizo su primer testamento en el 64, antes de cumplir 20 años. Franco incluyó una declaración solicitando a Panizza que devolviera su dote. Sin embargo, Franco nunca volvería a casarse. Eso lo sabemos. Tuvo al menos 6 hijos, pero solo 3 de ellos sobrevivieron más allá de la infancia. Gracias a su reputación y conexiones con hombres adinerados de la ciudad, Franco pudo criar a sus hijos en buenas condiciones en su hogar y hasta pagar sirvientes que la ayudaran. En los años 60 y 70, Franca ascendió entre las cortesanas honorables de Venecia. Hoy parece tosco, pero en el siglo XVI cortesanas venecianas como Franca salían en catálogos que describían sus características. Para los comerciantes y funcionarios que visitaban la ciudad ya en 65. Tras su divorcio, apareció en los catálogos de las cortesanas más prestigiosas de Venecia. Esto proporcionaba direcciones y tarifas para cortesanas como Franco en la ciudad. Estos catálogos eran prácticos. En una ciudad que se cree que albergaba no menos de 11.000 prostitutas y cortesanas durante el siglo XVI. Franca fue una de las cortesanas más famosas de finales de los 60, cuando redactó un Nuevo Testamento en 1970. Por ejemplo, las personas que figuraban como albaceas del mismo provenían de la élite de la sociedad veneciana. Uno de ellos era Lorenzo Morosini, del Consejo de los 10 de Venecia, quien junto con el Dux, principal magistrado, dirigía la República Mercante. Otro era Ludovico Ramberti, miembro de una de las familias mercantes más poderosas de Venecia. Es probable que Ramberti fuera un cliente importante de Franco, pues su testamento también lo redactó él. 70 legó generosamente una casa en un terreno cerca de Venecia a uno de los hijos de Verónica, hijos. Así que, aunque a menudo hay una frustrante falta de detalles sobre la vida de Franca, el testamento de 70 resalta que, como cortesana honrada en sus veintitantos,
ella frecuentaba los círculos de las familias más poderosas de Venecia y que ganaba lo suficiente para convertirse en dama de una casa prominente. En San Marcos en el 74, Franca tuvo brevemente a su cliente más famoso. En mayo de ese año murió el rey Carlos IX de Francia. Fue sucedido por su hermano Enrique como Enrique III. Sin embargo, Enrique estaba lejos de su tierra, pues había sido nombrado rey de Polonia y Lituania en Europa del Este meses antes. Así inició un largo regreso a casa, haciendo una parada en Venecia y viviendo un breve romance con Verónica Franco. Años después, en 1980, ella escribiría un soneto sobre su breve romance con el rey francés. El año después del breve romance de Verónica con el rey francés, la peste bubónica afectó el norte de Italia. La peste negra nunca desapareció por completo tras su llegada a Europa en los años 40, y siguió afectando regiones con brotes importantes. Hasta finales del siglo XVII, Venecia fue particularmente golpeada por el brote de 75-1, que duró hasta 1578. Durante ese tiempo, entre una cuarta parte y un tercio de la población de la ciudad, más de 100.000 personas, murieron en un periodo de 36 meses. Antes de la medicina efectiva, la cuarentena era la única defensa contra la peste. Quienes podían permitírselo huían de ciudades como Venecia durante brotes, para evitar el hacinamiento donde la enfermedad se propagaba rápidamente. Franca estaba entre ellos, y pasó gran parte de los siguientes 2 años fuera de la ciudad, regresando solo en el 77, momento en el que la ola de la peste comenzaba a disminuir considerablemente. Cuando regresó, descubrió que su casa era una de las muchas en la ciudad que habían sido saqueadas durante la epidemia. A causa de esto, había perdido su platería, joyas, libros y dinero, una pérdida material considerable que equivalía a bienes por años de salario. Para muchos venecianos de la época, lo curioso era que hubo más robos en su casa a finales de los 70, y con el tiempo, Franca empezó a sospechar que su propio personal doméstico estaba implicado en estos crímenes. Probablemente los problemas financieros de Franca en los 70 la llevaron a escribir al gobierno veneciano. En 1577, propuso crear un nuevo hogar de caridad para excortesanas y prostitutas pobres. Puede que haya tenido influencia en esto, ya que se fundó un establecimiento a finales de los 70, aunque el gobierno no le pidió que participara en su administración. Puede que haya tenido influencia en esto, ya que se fundó un establecimiento a finales de los 70, aunque el gobierno no le pidió que participara en su administración. Verónica Franca es venerada hoy como una de las más grandes poetas y escritoras europeas del siglo XVI. Esto se debía en parte a su educación como cortesana, pero aumentó mucho a principios de 1570 al ingresar al famoso salón literario de Domenico Vernier, descendiente de la influyente familia Vernier de Venecia. Estos salones eran comunes en las cortes y ciudades europeas de la época moderna temprana. Siendo algo parecido a un club de lectura altamente sofisticado, Verónica se convirtió en asesora literaria de los miembros del Salón de Vernier. También comenzó a componer su propia y extensa obra poética. Estas usualmente tomaban la forma de capitoli, un tipo de poema que era popular en el mundo renacentista del Mediterráneo, especialmente en Italia y España. En 1975, antes de que la peste llegara a San Marc, Franca publicó un extenso volumen de poesía titulado Terza Erim. Constaba de 25 poemas, de los cuales 8 fueron escritos por Marco Vernier y otro autor masculino anónimo. Los 17 poemas de la colección, que Franca compuso ella misma, hablan de su vida como cortesana. La relación de Franco con sus clientes hombres también se dramatiza en los capitoli. Los poemas de la colección estaban dirigidos a un hombre específico, cada uno representando a un cliente anterior o actual. En el 80, Franca publicó otra obra titulada Las cartas familiares, que era un compendio de cartas entre Verónica y algunos de sus corresponsales y amantes a lo largo de los años. Por ejemplo,
La primera se escribió al rey Enrique III de Francia, con quien Franco tuvo una breve relación en el 74, mientras él regresaba a Francia para ser rey. No está claro si las cartas familiares reflejan la correspondencia real que ella tuvo con sus compañeros masculinos, o si fueron una invención literaria. Las cartas familiares se publicaron en 1980, cuando Franca casi desaparecía de los registros oficiales. Ese año, el tutor de su hijo, Ridolfo Vanitelli, la acusó de brujería, alegando que Verónica hizo conjuros mágicos en su casa. Era una acusación frecuente contra las cortesanas en la época moderna temprana. Europa estaba por entrar en la fase más brutal de la locura por las brujas, con intensas cazas que resultaron en unas 40.000 ejecuciones en todo el continente. 80 y 16, 20. Los cargos contra Vanitelli incluían una mezcla de tópicos comunes sobre la brujería y también calumnias sobre su oficio. Por ejemplo, en sus denuncias se refirió a ella como una prostituta pública y una bruja en un núcleo público. Invocaba al diablo y era ejemplo para quienes seguían portándose mal. En otras partes de sus declaraciones afirmó que si esta bruja, esta prostituta pública enmascarada y tramposa, no es castigada, muchos otros comenzarán a hacer lo mismo contra la Santa Fe católica. Por suerte para Franco, Italia no tenía una gran tradición de encontrar brujas culpables tras las acusaciones. Pero eso no significaba que estuviera a salvo. Afortunadamente, con la ayuda de algunas de sus poderosas conexiones, fue absuelta de los delitos que se le imputaban, mientras que Franca escapó de los cargos presentados en su contra por Vanitelli. Estos hechos dañaron su reputación, y junto con las pérdidas de los años 1570, le causaron dificultades financieras y existenciales desde entonces. Todo empeoró cuando su mecenas literario, Dominique Bernier, murió en el 82. Después de eso, en gran medida desapareció del registro histórico. No publicó más trabajos conocidos, y su declaración de impuestos de 1982 muestra que vivía en una zona de Venecia, donde muchas exprostitutas pobres pasaban sus últimos años. Años después, cuando murió en 1991 a mediados de sus 40, terminó la vida de una de las principales poetas y cortesanas del Renacimiento italiano. Vamos a Inglaterra, donde una sirvienta humilde fue amante de una de las figuras más importantes del país. La mujer, quien luego sería una de las bellezas más famosas de la era romántica en Gran Bretaña y Europa, nació el 6 de abril de 1765 en Swan Cottage, cerca de Neston, Cheshire, Inglaterra. Su padre, Enrique Lyon, era herrero y murió 7 semanas después de que Emma nació. Proveniente de un entorno relativamente empobrecido, una situación que empeoró por la prematura muerte de su padre, Emma tuvo que empezar a trabajar de joven. Esto pasó cuando era adolescente, algo común en la primera era industrial, Gran Bretaña antes de la educación primaria universal. A los 12 años trabajaba como sirvienta y luego se mudó a Londres. En los años siguientes tuvo varios trabajos. En su adolescencia cambió su nombre a Emma Hart y empezó una relación con Carlos Greville, anticuario británico y miembro del Parlamento, entre 1774 y 1790. Su relación duró 4 años, durante los cuales también se decía que Emma trabajó para el extravagante Schumann y el charlatán Jaime Graham en el 85. Greville concluyó su larga relación enviando a Emma con su tío, Sir Guillermo Hamilton, entonces plenipotenciario británico en la corte de Nápoles, donde ella llegó. En 1786, Emma se casó con Hamilton en 1791, y ya en la corte de Nápoles, fue anfitriona siendo una mujer de 20 y tantos años. Aquí conoció a muchas de las principales figuras literarias de Europa, y también se convirtió en el tema de muchos retratos, incluidos los de reconocidos retratistas de la época, como Gavin Hamilton, Elizabeth Vigée Lebrun y Angelica Kauffman.
Estos retratos mostraban a Emma, según el estilo clásico y mitológico, representando figuras como Medea, Ariadna y Cleopatra, lo que inició su fama europea. Destacó la famosa representación de Emma por James Gillray. Sin embargo, más allá de ser únicamente modelo para obras artísticas, Emma pudo aprovechar su talento para la imitación y la construcción de género de la época a su favor. Era una gran anfitriona capaz de encantar a hombres poderosos. Esto jugaría un papel en su relación posterior con Horacio Nelson. La vida de Emma en la corte napolitana, de mediados de 1780 a finales de 1790, transcurrió en un periodo de grandes cambios políticos en Europa. En el 89, una revolución en Francia derrocó al gobierno monárquico del rey Luis XVI. Con el tiempo, en los años siguientes, esto se intensificó y llevó a la ejecución de Luis por el gobierno revolucionario francés en el 93. La República Francesa se volvió enemiga política de casi todas las grandes potencias europeas, las cuales estaban enormemente preocupadas por la idea de que los principios revolucionarios adoptados en Francia perturbaran sus propias situaciones políticas. Así, poco después del estallido de la Revolución Francesa del 89, Francia se encontraría constantemente en guerra con países como Austria, Prusia, Rusia y, sobre todo, Gran Bretaña. Este era el contexto en el que Horacio Nelson llegó a la corte borbónica de Nápoles en el 93. Nelson ya era un destacado almirante de la Real Marina Británica, con varios mandos en el Mediterráneo y una carrera de gran responsabilidad. Había perdido la vista de un ojo en un enfrentamiento cerca de Córcega antes de llegar a Nápoles. Como líder destacado en estas aguas, en otoño del 93, Nelson debía reunir refuerzos para el nuevo conflicto entre Francia y las potencias europeas. Este fue solo un momento inicial en la campaña más amplia del Mediterráneo, de 1793 a 1796. Una serie de enfrentamientos navales entre la Real Marina Británica en Italia y la flota revolucionaria francesa en Toulon, al sur de Francia. En esta prolongada operación naval pendía el resultado de la batalla por el control de la península italiana. La misión también llevó a Nelson a conocer a Lady Emma Hamilton. Emma conoció a Nelson poco después de llegar al sur de Italia. Esto fue en su calidad de esposa del enviado británico a la corte napolitana, Sir William o Lord Hamilton. Emma no solo estaba casada, Nelson también. Fanny Nisbet en el 87 era una esposa devota. Mientras Lord Hamilton aceptó pronto el romance entre Lady Emma y Nelson, la esposa del almirante nunca lo hizo. Lady Hamilton y el almirante Nelson sintieron una rápida atracción. Los Hamilton alojaron a Nelson en su residencia oficial en Nápoles, mientras buscaba apoyo británico en el Mediterráneo. Cuando se fue varios días después, quedó claro que ambos se habían causado una impresión duradera. Ahí pudo haber acabado, pero 5 años después Nelson volvió a Nápoles. Para entonces, los franceses ascendían en toda Europa continental, liderados militarmente por un brillante general llamado Napoleón Bonaparte, un hombre que posteriormente se convertiría en emperador de Francia. Sin embargo, aunque Bonaparte podía dominar en tierra, Nelson era el más grande comandante naval de la época. Esto se consolidó con una gran victoria sobre los franceses en la Batalla del Nilo en agosto 98. Durante su viaje de regreso por el Mediterráneo, se detuvo en Nápoles a finales de septiembre del 98. Lady Hamilton pudo sorprenderse por el cambio de aspecto de Nelson. Había perdido su brazo derecho desde su primera visita y estaba envejecido prematuramente por los años en el mar. Los Hamilton lo recibieron como su invitado en Nápoles. Pronto comenzó una relación formal entre Emma, de 33 años, y el almirante de 40. Lord Hamilton, por quizás muchas razones que no están del todo claras, decidió hacer la vista gorda ante las infidelidades de su esposa con su invitado. Parece probable que Hamilton fuera estéril, y la culpa de no poder darle hijos a Emma
pudo haber contribuido a su disposición de permitir que su esposa tuviera el romance. En noviembre, la noticia del romance de Nelson en Italia ya había llegado a los periódicos británicos. Lady Emma y su famoso amante serían, desde ahora, objeto de constante escrutinio mediático en Inglaterra. Algunas de sus acciones solo causaron interés casual, pero la alta sociedad británica estaba horrorizada. La obsesión con la pareja creció en los años siguientes, cuando ellos y Lord Hamilton volvieron a Inglaterra. En el 99 ocurrió una revuelta popular en Nápoles, y eventualmente llevaría a que Napoleón impusiera una nueva familia real francesa allí. Mientras ocurrían estos eventos, varios miembros de la Embajada Británica y de la Comunidad Británica, formada durante las guerras con Francia en los años 90, empezaron a regresar a Gran Bretaña. Al llegar a Londres en noviembre, surgieron fuertes tensiones entre Nelson, su amante, y Lord Hamilton por un lado, y la esposa y familia de Nelson por el otro. El romance ya era conocido antes de su regreso a Gran Bretaña. La presencia física del trío en Inglaterra generó tensiones que ya no podían ignorarse. El problema empeoró cuando Fanny, esposa de Nelson, notó que Lady Emma estaba embarazada de él. Emma, a diferencia de Lord Hamilton, nunca aceptaría un romance voluntariamente. Para mantener la paz, Nelson se mudó con su esposa y familia, mientras los Hamilton vivían separados en varias partes de Londres. Cuando Fanny le dio un ultimátum a Nelson para elegir entre ella o Lady Emma, él tomó una decisión. Antes de volver al servicio naval en el año 101, Nelson empezó los trámites de separación con Fanny, lo cual era algo mucho más inusual de hacer a principios del siglo XIX, de lo que se ha vuelto en la actualidad. A finales de enero del año 100, nació la hija de Nelson y Emma, a quien llamaron Horatia. Como Nelson estaba ausente en el extranjero cumpliendo servicio naval activo, Emma había comenzado a cortejar a la alta sociedad inglesa en un esfuerzo por ganarse la opinión pública para su causa y la de Nelson. Esto pudo haber alimentado más los rumores en Londres. Durante uno de sus eventos sociales, el príncipe de Gales, el futuro rey Jorge IV, se enamoró de Lady Emma, aunque no resultó nada de su intento de cortejarla. Ese otoño, por consejo de Emma, Nelson compró Merton Place en Wimbledon, donde vivían juntos abiertamente. Lady Emma, Lord Hamilton y el almirante Nelson, tras su regreso a Inglaterra, cuando el Tratado de Amiens de marzo puso fin a la guerra entre Gran Bretaña y Francia. Nuevamente, brevemente, Lord Hamilton murió en abril 103, logrando apaciguar algunas críticas de la sociedad londinense sobre el ménage à trois en que vivían. Pero Lady Emma y el almirante Nelson no pudieron tener una relación matrimonial convencional, pues Nelson solo sobrevivió a Hamilton 2 años. Nelson, quien había sufrido muchas heridas en su carrera naval, finalmente sucumbió a una en 105. La paz entre Gran Bretaña y Francia solo duró un año después del Tratado de Amiens, en mayo. En 103 comenzó la Guerra de la Tercera Coalición, con Gran Bretaña, Rusia, Suecia y del Austria contra Francia y sus estados satélites, como Italia y España. Napoleón, en este conflicto renovado, intentó invadir Gran Bretaña como estrategia principal. Pero para lograr esto, necesitaba llevar a la marina francesa, que estaba en su mayoría estacionada en el Mediterráneo, a través del estrecho de Gibraltar y hacia el norte, al Canal de la Mancha. Cuando esto se intentó, Cien y Nelson recibieron la tarea de impedirlo. El 21 de noviembre, la Marina Real Británica, liderada por Nelson, derrotó a una flota conjunta franco-española en Trafalgar frente a la costa del suroeste de España. Ninguna fuerza invasora francesa podía cruzar a Gran Bretaña. Pero la victoria más gloriosa de Nelson fue la última. Fue gravemente herido en el enfrentamiento y murió 3 horas después. Emma se deprimió al recibir la noticia en Inglaterra. Se quedó en cama por la tristeza durante varias semanas.
Pero quedaba el testamento de Nelson por resolver. El Estado británico quería excluir a Lady Emma lo más posible. En la división de la herencia del almirante, se ignoraron los deseos de Nelson de repartir sus bienes equitativamente entre Emma y su familia legítima. Emma recibió un pago de 2,000 libras, la casa en Merton y un pago anual de 500 libras. Pero como el costo de mantener Merton era mucho mayor que esta anualidad, pronto tuvo problemas financieros. Además, el pago anual de 500 libras se convirtió en el tema de otra disputa legal con la familia de Nelson. Como consecuencia, para 1808, tenía más de 15,000 libras de deuda, y los intentos de vender Merton no tuvieron éxito. La culminación de todo el episodio no llegó hasta 1812, cuando Lady Hamilton fue encarcelada brevemente por no poder cumplir con el pago de sus enormes deudas. Una sucesión de problemas de salud siguió en los años siguientes. Algunos amigos reunieron dinero, y Lady Emma y su hija Horatio pudieron escapar a Calais, Francia. Sin embargo, murió aquí solo un año después, a los 49 años, tras sucumbir al alcoholismo y la obesidad en sus últimos años. Un trágico final para una mujer que fue famosa en Europa por retratos de su belleza. Aún hoy se recuerda mucho, pues inspiró libros, canciones y películas en el siglo XX. Sobre todo, la película de 1973, Legado a la Nación, protagonizada por Glenda Jackson y Peter Finch, y la novela de Susan Sontag de 1992, El amante de los volcanes, un romance. Ahora viajamos a la Irlanda de inicios del siglo XIX. María Dolores Elisa Rosanna Gilbert, más conocida como Lola Montes, nació el 17 de febrero de 1821 en Grange, condado de Sligo, Irlanda. Elisa decía que nació en Limerick en 1818. Además, esta fecha está establecida en su lápida, pero su certificado de bautismo prueba que su verdadero lugar y fecha de nacimiento fue en realidad el condado de Sligo. En 1821, su padre era Eduardo Gilbert, un oficial británico que servía en el condado de Cork, y su madre era Eliza Oliver, la hija de un político irlandés adinerado. Ambos padres eran de familias acomodadas. No se sabe mucho sobre la historia familiar de su padre, pero su madre creció en su hogar ancestral llamado Castillo Oliver, ubicado en Limerick. Cuando era bebé, Eliza vivió con su familia en el condado de Roscommon, pero después de solo 2 años, su padre, Eduardo Gilbert, fue destinado a la India. Primero la familia viajó a Liverpool, Inglaterra, y mientras estaban allí, Eliza fue bautizada en la iglesia de San Pedro. Luego partieron a la India el 14 de marzo de 1823. Tras 4 meses de viaje, llegaron sanos y salvos a su nuevo hogar, a miles de kilómetros de Gran Bretaña. Sin embargo, después de solo unos meses en la India, Eduardo Gilbert lamentablemente murió de cólera. En ese momento, Eliza era una bebé y su madre, Eliza Oliver, tenía 19 años. Su madre ahora cuida sola a su hija. Afortunadamente, su riqueza, así como lo que heredó de su difunto esposo, le permitió tener una vida decente en la India. Al año siguiente, se casó con otro oficial, Patricio Craigie. Él tomó cariño a Eliza y la cuidó. Sin embargo, le preocupaba su conducta, pues era una niña consentida y traviesa. Eliza fue enviada de regreso a Gran Bretaña para estudiar, quedándose con los padres de su padrastro en Montrose, Escocia. Era su primera vez en educación formal y rápidamente destacó entre sus compañeros. Como acababa de regresar de la India, un lugar lejano que sus compañeras solo habrían escuchado mencionar, su vestimenta y modales fueron descritos como peculiares, especialmente para una joven de clase media. Esto a menudo la volvía objeto de curiosidad y comentarios al tratar con personas nuevas.
Elisa prosperaba y disfrutaba de toda la atención que recibía de sus compañeros y de la comunidad local en general. Una maestra recordó que Elisa era hermosa, pero su terquedad lo arruinaba. Sin embargo, con toda esta atención, su comportamiento travieso solo empeoró. Por ejemplo, en una ocasión, durante un servicio religioso, le metió flores en la peluca a un anciano. En otra ocasión, supuestamente corrió desnuda en la calle. Debido a este comportamiento cuestionable, la describieron como una niña india rara y rebelde. Quizá por eso su madre decidió mudarla. A los 10 años, la enviaron a un internado en Monk Wearmouth, Sunderland. La escuela pertenecía a la hermana y al esposo de su padrastro, y allí continuó su educación. Pero no iba a durar. En la escuela se destacó por su mal genio y gran determinación. Sin embargo, después de solo un año, se mudó a otra escuela en Camden Place, Bath. La razón detrás de esto era que sus padres esperaban que esta educación más sofisticada la convirtiera en una dama para que pudiera casarse con un caballero adinerado. Pocos años después, la madre de Elisa intentó casarla con un ayudante de campo de 64 años, general de Bengala. Elisa tenía solo 14 años entonces, y luego lo describió como un viejo bribón gotoso de 60. Sin embargo, era una adolescente astuta que tenía sus propias ideas a los 37. A los 16 años, Elisa se escapó a Irlanda con un capitán de permiso llamado Thomas James. Después se casaron en Meath. Elisa y su nuevo esposo pronto se dirigieron a la India, pero ella no pudo adaptarse a la vida colonial, y el matrimonio finalmente colapsó después de que Thomas James se involucró con otra mujer. Comentó que los matrimonios por fuga, como caballos desbocados, casi siempre acaban en desastre. Tras 5 años en la India, la pareja se separó y Elisa volvió a Inglaterra. De regreso a Gran Bretaña, tuvo un romance con otro pasajero. Al enterarse, su esposo pidió el divorcio. Con esto, se otorgó un decreto que no permitía que ninguna de las partes volviera a casarse. Ahora sola en Londres, Elisa tomó clases de baile y decidió que quería una carrera en el escenario. Se reinventó como una bailarina española, bajo el nombre artístico de Lola Montes, haciendo su debut en el Haymarkets el 3 de junio de 1843. En su autobiografía, afirmó que su debut en el escenario fue un éxito. Sin embargo, esto no era cierto. Fue reconocida como la señora James y fue abucheada fuera del escenario por ser una falsa bailarina española. Más tarde, un hombre al que ella había rechazado encabezó una protesta en su contra. Todo esto obstaculizó su carrera en Inglaterra, así que se mudó al continente en busca de éxito. Fue por esa época cuando empezó a aceptar favores de ciertos hombres adinerados. La noticia se difundió y pronto muchos la veían como una cortesana. Elisa, ahora conocida como Lola Montes, viajó a Alemania. Supuestamente, mientras estaba aquí, agredió a un oficial de policía con un látigo para caballos. Ya mayor, siempre llevaba un látigo y lo usaba seguido. Este momento quedó marcado como un punto de inflexión para esta característica única de ella. Además, fue en Alemania donde conoció al famoso compositor húngaro, Franz Liszt. Los detalles de su relación no están claros, pero es más que probable que, de cualquier manera, tuvieran un vínculo romántico entre ellos. Gracias a sus contactos, Lola Montes tuvo la oportunidad de debutar en París como bailarina en la ópera Le Laceron de Fromental Halevi. Lamentablemente, su actuación fue decepcionante y motivo de burlas públicas. Un periódico de la época dijo que su belleza le dio ventaja, pero carecía de talento. En París, asistió a muchos eventos de la alta sociedad, haciendo amigos y amantes en diversos círculos. Tuvo romances con Alejandro Dumas,
el hombre responsable de El Conde de Montecristo y Los Tres Mosqueteros, así como con Alejandro Dujaria, un crítico de teatro y dueño de un periódico. Fue gracias a estos hombres adinerados que tomó como amantes, lo que le permitió mantener un gran estilo de vida y continuar su carrera como bailarina. Sin embargo, una noche en el 45, después de una noche de beber y apostar, uno de sus amantes se metió en una pelea. El editor de periódicos Alexandre Dujaria estaba presente y, mientras estaba ebrio, ofendió a Jean-Baptiste Rosamond de Beauvallon. Furioso, retó al borracho Dujaria a un duelo. Aunque Lola, quien era hábil con la pistola, se ofreció a tomar su lugar, el editor de periódicos se negó y aceptó el duelo, y como resultado, terminó muriendo. Después del juicio, Lola persiguió al compositor Franz Liszt a Bonn por una razón extraña. Ella exigió entrar a un banquete solo para hombres y, una vez dentro, bailó sobre una mesa, dejando a todos los presentes sorprendidos y perturbados. Después de este episodio, se dirigió a Múnich y llegó en septiembre del 46. Mientras estuvo allí, llamó la atención del rey Luis I de Baviera, quien tenía un amor por todo lo español y femenino. Se rumoraba que cuando se conocieron por primera vez, el rey le preguntó si su busto era real, diciendo, ¿naturaleza o arte? Ella respondió a la pregunta abriendo la parte delantera de su vestido, mostrando lo que la naturaleza le había dado. Pronto conquistó al anciano rey y se volvió su amante. Fuentes de la época indican que ella controlaba al rey y usó su influencia para apoyar las causas liberales, políticas y sociales, principalmente limitando el poder de los conservadores y del clero católico. Su influencia llegó a ser tan grande que Ludwig despidió a Karl von Abbe, el líder del Ministerio del Interior, porque estaba en contra de convertir a Lola en condesa. Ludwig estaba profundamente enamorado de Lola, pero este hechizo más tarde lo llevó a su caída. El gobierno y la población notaron cómo Lola controlaba al rey. No les gustaba esto, su actitud reformista, su manera arrogante y sus arrebatos de temperamento. Su impopularidad aumentó cuando se hizo pública su petición de ser nombrada noble, a pesar del resentimiento que existía en Baviera. En el 47, Ludwig fue en contra de la opinión pública y la nombró condesa de Landsfeld. Además de esto, se le otorgó una gran pensión anual y una bonita casa. Al parecer, un general dijo, «Nunca he visto a un demonio así», refiriéndose a Lola. En el 48, estallaron disturbios en Baviera. Entre los grupos estaba una facción de la Universidad de Múnich que se rebeló contra el rey. Siguiendo el consejo de su amante, decidió cerrar toda la universidad. Sin embargo, para marzo, el movimiento revolucionario había cobrado fuerza y no le quedó otra opción más que reabrir la universidad. El poder de los revolucionarios y la hostilidad hacia Lola no le dejaron otra opción más que expulsarla del país y, unos días después, abdicar el trono. A pesar de la popularidad previa de Ludwig, su relación con Lola y las decisiones que tomó bajo su influencia jugaron un papel importante en su caída. Lola huyó a Suiza esperando que Ludwig la alcanzara, pero él nunca llegó. Luego, a finales del 48, regresó a Inglaterra y rápidamente se casó con Jorge Trafford Hild, un joven corneta del ejército que casualmente acababa de recibir una herencia. Los términos de su primer divorcio prohibían que cualquiera se casara de nuevo mientras la otra parte viviera. Por eso fue arrestada por bigamia, pero salió bajo fianza. Los recién casados tuvieron que huir de Inglaterra. Inicialmente vivieron en Francia y después en España, pero después de solo 2 años, la relación se deterioró. Entonces un día, Jorge Hild desapareció misteriosamente. No se sabe exactamente qué pasó, pero se informó que se ahogó.
una vez más solo. En 1951, Lola se fue a empezar de nuevo a Estados Unidos. Ella esperaba reinventarse como artista. Fue en esa época cuando empezó a llevar más seguido un látigo y una pistola. Lola se involucró en numerosos asaltos, escándalos y acciones legales. Al parecer, usó su látigo para golpear al hombre que la ofendió. Aunque estos rumores probablemente tenían algo de verdad, Lola negó estas acusaciones, pero sí dijo que hay un consuelo en todas estas falsedades, y es que esos hombres muy probablemente habrían merecido ser azotados. En mayo del 53, llegó a la costa oeste, a San Francisco. Aquí fue donde presentó por primera vez su famosa danza de la araña. El 1 de julio, contrajo su tercer matrimonio con Patricio Purdy Hall, dueño del San Francisco Wig. Después de un mes, la pareja se mudó a Grass Valley, California, pero el matrimonio pronto fracasó. Luego él solicitó el divorcio, nombrando a un médico alemán como codemandado. Días después, hallaron el cadáver del médico en unas colinas cercanas. Había sido asesinado a tiros. Lola estuvo en Grass Valley casi 2 años antes de partir a Sydney, Australia. Ella llegó a Sydney el 16 de agosto de 1855. Inicialmente, ella protagonizó una obra llamada Lola Montes en Baviera, que estaba basada en parte de su vida. Semanas después, interpretaba la misma obra en el Theatre Royal de Melbourne. Ella realizó su erótica danza de la araña, levantando su falda tan alto que el público pudo ver que no llevaba ropa interior en absoluto. Muchos consideraron que esta actuación iba completamente en contra de la moral pública, e incluso muchos pidieron que la arrestaran. Después de esto, ella continuó de gira por Australia con un éxito mixto. Su infamia creció cuando azotó públicamente a Enrique Seecamp, el editor de The Ballarat Times, debido a un artículo negativo publicado sobre ella en mayo. A los 56 años, Lola concluyó su gira y partió con su manager, Noel Folland, rumbo a San Francisco. Una noche cayó por la borda y se perdió. Los detalles siguen sin aclararse y no hubo investigación oficial. De vuelta en Estados Unidos, esperaba seguir su carrera, pero tuvo poco éxito. Ahora, a mediados de sus 30, se reinventó como conferencista, hablando sobre su vida y heroínas de la historia. Además, se volvió hacia la religión y dio una serie de conferencias morales en Gran Bretaña y Estados Unidos. En 1959 se mudó a Nueva York y vivió tranquilo hasta su muerte. Un periódico escribió que ella no tiene mucho que ver con la gente del mundo. Lola Montes murió en enero del 61 debido a complicaciones causadas por la etapa terciaria de la sífilis. Ella está enterrada en el cementerio Greenwood en Brooklyn, Nueva York. Nos quedamos en el siglo XIX para nuestra última historia, pero cruzamos el canal hacia Francia. Marie Duplessis en realidad nació como Alphonsine Rose Plessis. El 15 de enero de 1824, en Onan-le-Pont, Normandía, norte de Francia. Alphonsine no nació en la riqueza, ni cerca de eso. Su origen fue de extrema pobreza y dificultad. Su padre, Marin Plessis, era el hijo ilegítimo de una prostituta y un sacerdote. Era un hombre que había sido brutalizado por sus experiencias de vida y que él mismo había desarrollado una inclinación siniestra. Él abusaba de la madre de Alphonsine, Marie. Finalmente, ella dejó a su familia para trabajar como sirvienta y escapar de la vida abusiva. Se pensaba que ella planeaba llamar a sus hijas para reunirse después, pero eso nunca ocurrió. Como Marie murió cuando Alfonsina tenía solo 6 años, la infancia de Alfonsina no mejoró en absoluto. Tras la muerte de su madre, la separaron de su hermana mayor y la enviaron con un tío. Alfonsina fue enviada a vivir a la granja de una prima de su madre. Según varias de sus biografías, Alfonsina fue abusada aquí por algunos de los trabajadores de la granja.
y esto comenzó cuando tenía alrededor de 11 años. Finalmente, Alfonsina fue rescatada de esta terrible situación cuando la enviaron de regreso con su padre, quien la puso como aprendiz de lavandera, un oficio que implicaba un trabajo físico duro, con poca recompensa económica, pero que sí logró sacarla del escenario tortuoso en la granja. Sin embargo, incluso este respiro no duró mucho, ya que el padre de Alfonsina la abandonó cuando era adolescente y parece que la vendió a un soltero anciano en París. Ahora estaba prácticamente sola, pero demostró su ingenio incluso a su corta edad, al escapar del anciano soltero y conseguir trabajo como sirvienta en la capital francesa. Por un tiempo luego fue aprendiz de modista. En su adolescencia tardía empezó a trabajar como cortesana, la profesión que le daría una especie de fama literaria a mediados del siglo XIX. Un día en el 39, Alphonsine Plessis, que ya tenía 15 años, estaba parada en una calle de París, mirando con anhelo un puesto de comida que vendía platos de papas fritas. Mientras estaba allí, Juan Louis Nestor Roqueplant, escritor, periodista y director de teatro reconocido en París, pasó y la vio. Comprendiendo que su expresión se debía al hambre y la privación, se acercó a la joven y le ofreció comprarle comida. Alfonsina agradeció y devoró el platillo al recibirlo. Fue un encuentro casual, pero uno que cambió la vida de Alfonsina durante los siguientes meses. Alfonsina tuvo una relación con Rockefeller, lo que la llevó a conocer a importantes figuras literarias, artísticas y hombres adinerados en París. En ese momento ya era una joven atractiva. A inicios de los años 40, entabló relaciones con personas adineradas que conoció en París. El primero fue con el señor Noulet, rico dueño de restaurante en la ciudad. Pocas semanas después de conocerla, Noulet le rentó un departamento en la Rue de l'Arcade y le dio 3.000 francos para sus necesidades. Fue el inicio de su vida como cortesana, básicamente una prostituta para clientes ricos. Alfonsine pronto notó clientes más ricos que el señor Noulet y buscó en otros lugares. Fue también por esa época cuando adoptó el nombre por el que es más conocida, Marie Duplessis. Marie era el nombre de su madre y Duplessis una versión modificada de su apellido real. Plessis Alfonsine simplemente le añadió un du, ya que eso le daba un toque aristocrático al apellido. También empezó a desarrollar intereses asociados con la aristocracia. Por ejemplo, uno de sus amantes, un joven adinerado llamado Ageno Duguiche, arregló para que recibiera clases de baile y piano, y también empezó a aprender a leer y escribir. Duplessis fue una sensación en las fiestas francesas de la capital en los años 40, famosa por su ingenio y belleza, aunque quienes la conocían notaban en ella una tristeza contradictoria a veces. Sin duda, su infancia traumática la hizo consciente de lo difícil que podía ser la vida, lo que se reflejaba en sus donaciones a fundaciones que apoyaban a mujeres maltratadas y niñas abandonadas en París, situación de la que ella había escapado recientemente. Noulet y de Guiche no fueron los únicos amantes de Duplessis. Otros incluían a Edouard de Perigo, el novelista romántico Roger de Beauvoir y el conde Gustav von Stackelberg, un aristócrata anciano de Alemania Central, y el compositor y pianista húngaro Franz Liszt. Liszt probablemente fue la persona con la que Marie estuvo relacionada y a quien le tenía más afecto. Si tuvo un amor verdadero en su vida corta, seguramente fue por él. Sin embargo, la vida amorosa de Marie es ciertamente más recordada hoy en día por su romance con Alejandro Dumas hijo, el hijo de Alejandro Dumas padre, el aclamado autor de novelas como Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo. El hijo también tenía aspiraciones literarias, una que lograría hasta cierto punto en su vida posterior, aunque siempre vivió a la sombra de su padre. En el 44, él todavía era un joven de 20 años, cuando conoció por primera vez a Marie, que tenía la misma edad que él. Entraron en una relación en cuestión de semanas, pero Dumas, que estaba enamorado de Marie,
fue atormentado por las relaciones continuas de ella con varios otros hombres a lo largo de mediados de la década de 1840. En consecuencia, intentó distanciarse de ella. En el 46, ella dejó claro que quería seguir la relación, aunque nunca sería monógama. Marie escapó brevemente a Londres en 1946 y se casó con su amante, el aristócrata francés Édouard de Périgord. Sin embargo, cada vez estaba más enferma, aunque solo tenía 22 años. Marie padecía tuberculosis, una enfermedad devastadora que se volvió más virulenta en la miseria urbana y hacinada de la Europa industrial. Lo peor era que en el siglo XIX se sabía poco sobre la transmisión, el impacto y cómo detener la tuberculosis. A pocos meses de casarse, Marie murió en París el 3 de febrero de 1847 con solo 23 años. Su esposo y otro de sus amantes, el conde Gustav von Stackelberg, estaban a su lado cuando falleció. Su funeral en el cementerio de Montmartre, al norte de París, días después, reunió a cientos de personas, muchas del ámbito artístico y literario parisino. Una muestra de lo lejos que llegó como cortesana en París en pocos años. María fue inmortalizada poco después de su muerte por Dumas en su obra más aclamada, titulada La Dame aux Camélias, la Dama de las Camelias, a veces conocida simplemente como Camila. La novela era un relato biográfico casi disfrazado de la vida de María. Marguerite Gautier era básicamente María, y Armand Duval representaba a Dumas salvo por el nombre. La novela destacó en su época por su retrato comprensivo de una cortesana, y cómo su vida fue moldeada, en muchos aspectos, por las circunstancias de su infancia y su época, algo a lo que los lectores no estaban acostumbrados. Llegó a convertirse en un éxito de ventas en Francia durante la segunda mitad del siglo XIX. Dumas adaptó el libro en 1852 como obra teatral de La Dama de las Camelias. Al principio fue prohibida por los censores teatrales parisinos, quienes no estaban dispuestos a aceptar su representación, tanto de la prostitución como de la enfermedad devastadora que era la tuberculosis, en el escenario. Sin embargo, a la luz de la reputación del padre de Dumas, pronto cambiaron de opinión y permitieron que la obra se presentara. Sin embargo, en otros lugares no tuvo éxito y fue prohibida en Londres por años. No fue la única que volvió a contar elementos de la historia de Duplessis a mediados del siglo XIX. Solo unos años después, el famoso compositor italiano Giuseppe Verdi compuso una de sus óperas más aclamadas, La Traviata, que contaba la historia de Marie. Verdi basó su ópera en la obra de Dumas, pues visitó París en 1852, cuando La Dame aux Camélias se estrenó en la capital francesa. Verdi quedó impactado por la historia e inmediatamente comenzó a componer la música para lo que se convertiría en una ópera derivada de la versión de Dumas sobre la historia de Marie. El resultado, que se finalizó en el 53, fue La Traviata, que se traduce aproximadamente como La Mujer Caída. Debutó en la ópera La Fenice de Venecia en marzo de 1853 Nini Lentes. La protagonista era Violeta, inspirada en Marie Duplessis. Y su historia termina exactamente como la vida de Marie, con su tiempo como prostituta y luego su muerte por tuberculosis. Aunque La Dame aux Camélias seguía censurada en Gran Bretaña, La Traviata se presentó en Londres pocos meses después de estrenarse en el norte de Italia. La razón era que, aunque una audiencia inglesa podía entender la historia de Duplessis, narrada en el francés de Dumas, se pensaba que la ópera de Verdi sería incomprensible para el público inglés, ya que pocos entendían italiano. La Traviata destacó por mostrar al primer personaje que moría de tuberculosis en una ópera. Su temática resonó con la gente, y la historia de María pronto fue una de las óperas más populares del siglo XIX. Ha permanecido como una de las obras más aclamadas de Verdi en el siglo y medio desde entonces, y todavía se representa ampliamente en la actualidad. Así, aunque muchas personas no eran conscientes de ello,
Muchas han visto la historia de María Duplessis, representada ante ellos en la ópera. María Duplessis todavía es bastante recordada hoy en día, en gran parte debido a sus asociaciones con algunas de las figuras literarias y culturales más destacadas de mediados del siglo XIX. Se han publicado varias biografías sobre ella. En Normandía, su lugar natal, se puede visitar el Museo La Dama de las Camelias, dedicado a su memoria y nombrado por la obra de Dumas. El papel de Margarita en La Dama de las Camelias, o Camille, fue uno de los roles más codiciados en la época dorada del teatro del siglo XIX. La historia de Margarita se ha contado miles de veces en escenarios de París, Broadway y Nueva York hasta hoy. Gracias por ver este video sobre relatos de cortesanas. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme saber qué piensan sobre sus vidas aquí abajo en los comentarios, y si tienen alguna sugerencia, también háganmelo saber en los comentarios. Espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. Eso es todo. Nos vemos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.